Hola, ¿qué tal? Bueno, Lima ya tiene alcalde, es Rafael López Aliaga, no hay duda ninguna al respecto, aunque, en fin, de modo protocolar o formal se esperan las cifras finales, pero ya es el alcalde elegido, el señor Rafael López Aliaga. El alcalde más conservador para la ciudad menos conservada de América Latina, la ciudad más caótica, más indescifrable, y ha elegido a un alcalde igualmente impredecible, ¿no? ¿Qué hará López Aliaga? Ese cuento fabuloso y patriótico de Lima, potencia mundial, las 10.000 que después fueron 20.000 o no se sabe cuántas motocicletas, la seguridad restaurada, la felicidad de vuelta casi, en fin, palabras y palabras. Pero eso es lo que hay. Eso es lo que hay en el Perú. Así que Rafael López Aliaga es alcalde de Lima, del mismo modo que el señor César Acuña, plagiario, vinculado a varios casos de corrupción así notorísimas, casos notorísimos de corrupción, digo, ha sido elegido gobernador de Trujillo. La gente ha apartado la maleza y la basura y ha vuelto a elegir al señor en un puesto, en fin, encumbrado en la otrora ciudad clásica de Trujillo. Bueno, que con su pan se lo coman y después que no vengan a quejarse ni vengan a lamentarse, igual que los que han elegido al señor Wilfredo Oscorima, ¿no? Gobernador de Ayacucho, un señor que estuvo hasta en la cárcel acusado por negociación incompatible, aunque después una corte superior lo absolvió por razones de formalidades. Sí, pues, y como en Surco, mis vecinos han elegido al señor Bruce. No se vengan a quejar después cuando florezcan los edificios impensados y cuando las calles deformes, malparidas de este distrito que no tiene aceras en muchos parajes, cuando esos edificios surjan como hongos, no vengan a quejarse, no vayan a la prensa, no vayan al comercio, no me llamen, no digan nada, tráguense cada edificio ventana por ventana y azotea por azotea y penthouse por penthouse, porque eso es lo que va a suceder con este señor que pertenece al lobby del Club de la Construcción. Muy bien. Ahora dicen, el gran derrotado es Perú Libre. Sí. Y además es el partido oficialista. Falso. Perú Libre no es el partido oficialista. Perú Libre es el partido aliado a Fuerza Popular en el Congreso, en muchos aspectos y en muchos aspectos esenciales además. SUNEDU, aliados, ¿no? Reforma política, aliados. Política exterior, aliados. Fujimorismo y Perú Libre. Y tanto el fujimorismo como Perú Libre han fracasado total y absolutamente. Perú Libre postuló en 15 regiones victorias, cero. Y Fuerza Popular está peor porque postuló en 19 regiones, tuvo candidato a gobernador en 19 regiones y perdió en todas. 19 Fuerza Popular, 15 Perú Libre. Estos dos aliados han conocido el fracaso más absoluto. De igual modo que, hablando desde el punto de vista metropolitano, Acción Popular ha perdido en todos los distritos donde había ganado en el año 2018, o sea, 15 distritos. Lo que queda de Acción Popular, o sea, nada, o sea, Mari Carmen, Alba y compañía, 15 distritos perdidos en Lima. Es el costo de los niños, es el costo de una conducta errática, absolutamente ignorante, aciaga. Y bueno, la gente ha dicho, sí, pues, que desaparezcan de una vez. La gente ha jalado la cadena. Y han pasado por ahí una especie de remolino indigno varias gentes. Vladimir Cerrón ha estado diciendo así, me ahogo. Yo lo escuché.
Claro, es una ficción, ¿no? Una ficción difamatoria la mía. Y Renovación Popular, el partido que nada dice, que nada doctrinario ofrece, que ningún cambio promete, ha ganado en 12 distritos con un discurso simplemente muy conservador y muy claro. Estamos en contra de todo lo que pueda ser, digamos, en fin, ayornamiento, modernidad, ¿no? Proximidad a una cultura más cosmopolita, más internacional. No, no, no. Ha ganado el no de Renovación Popular. Porque al final de cuentas, ¿qué cosa es Renovación Popular? Renovación Popular es mucha plata y un cierto carisma empresarial presuntuoso del señor Rafael López Aliaga. Y Podemos ha ganado en 7 distritos. En 7 distritos. De los 42, 12 Renovación Popular y 7 Podemos. Podemos es el partido de Pepe Luna, el partido de Telesub, el partido de la falsa fachada, el partido más escabroso que uno pueda imaginarse. Ese partido que postuló al señor Urresti, que ha perdido por la mínima, pero tiene 7 distritos. ¿Cuál es la lección? La lección es que estamos re mal. Estamos re mal y seguimos mal. ¿Cambiará el escenario con esto? Bueno, es una lectura que hay que procesar, digamos, con cierta paciencia, pero lo que va a cambiar es notoriamente la agresividad de la oposición en relación a Castillo. Ya lo dijo Rafael López Aliaga, lo acaba de decir, lo ha dicho en vivo y en directo, él no se va a reunir con Castillo. Él pide además que Castillo se vaya de una vez como alcalde de Lima, ya como autoridad. A Castillo se le viene entonces una época de mayor confrontación y, pues, por supuesto, a la ciudad se le viene, a la ciudad y al país, una época de aún mayor tensión política, si es que cabe. No nos hace ningún favor eso, pero, en fin. Dice el señor López Aliaga, alcalde de Lima, que él no va a postular a la presidencia, que no le hablen del asunto, no le creo una sola palabra. Evidentemente esta es la antesala a una postulación para las próximas elecciones, que no se sabe cuándo serán. De repente serán prematuras, antes de tiempo, si se abrevia el periodo presidencial del señor Castillo, o de pronto serán el 2026, como debería ser, entre comillas, de modo constitucional. No se sabe. Pero por supuesto que el señor López Aliaga, estoy seguro, en fin, piensa postular. Algunos piensan en la inocencia de Cartoon Network y en Porky, ¿no? Y eso es todo, amigos. No, eso es todo, no. Aquí empieza una carrera política en serio del señor López Aliaga, archiconservador y probablemente el candidato de las derechas unidas en las próximas elecciones. No está mal. No está mal. Ojalá tengamos un candidato de centro y un candidato de izquierda para poder elegir más decentemente que lo que se tuvo como alternativas el año 2021, ¿no? Pero claro, yo no pienso en Porky y su inocente tartamudez, su deliciosa y rosada temperatura. Yo pienso en el Chancho Napoleón, de Rebelión en la Granja, la novela de George Orwell, en donde el Chancho Napoleón, precisamente, no el más inteligente, pero sí el más astuto, no el más formado, pero sí el más audaz y el más cruel, empieza a hacerse con la granja. Y el Perú es una rica granja, una granja donde la gente
a nivel empresarial puede no pagar impuestos y deberlos eternamente, y puede hacerse de monopolios viales eternamente, y puede hacer de Machu Picchu una mina personal, ¿verdad, señor López Aliaga? Como usted. Así que yo pienso en el Napoleón que se deshace de Snowball, el enemigo, de a pocos, y que domina la granja. Así que tenemos aquí un conato de Napoleón de Orwell. Las otras elecciones importantes para... Bueno, tengo que decir algo más sobre el asunto de Lima. Al final de cuentas, todas estas grandes promesas hechas durante la campaña por los 42 candidatos y candidatas a las alcaldías de Lima se reducen a esto: el presupuesto total de los 42 municipios de Lima es 758.800.000 soles. 758 millones de soles. No más. O sea, una bicoca, una porquería, una cosita así. Así que cuando usted le hablen de teleféricos y bypasses y nuevas rutas y lo que fuese, ojo con eso. 758 millones para los 42 distritos, de los cuales Lima Metropolitana se lleva 180 millones. San Isidro, 62 millones. Ate, 47. Y luego sigue. Hay poca plata, muy poca plata para hacer obras. Y claro, el cuentazo es, en fin, impresionar a la gente, seducir a la gente con una imaginación exacerbada y un futuro paradisíaco, ¿no? Sí, pues, así es. AP, Acción Popular, fue borrado del mapa de Lima y Renovación Popular queda lejos en los distritos populares. Es el titular del diario La República del día de hoy. Sí, pues, sí, pues. En fin, la otra elección importante ha sido la de Brasil, el gigante de América Latina, nuestro gigante, nuestro vecino. En fin, el grandulón que nunca nos quiso, ¿no? Nunca nos quiso. Brasil no solo nos ha quitado cientos de miles de kilómetros cuadrados en estas fronteras rectificadas y a veces ocupadas de facto y luego consagradas en tratados miserables que tuvimos que firmar, sino que lo recuerdo perfectamente. Cuando estalló la guerra con Chile, fue un enviado del gobierno, un diplomático importante, a hablar con el monarca, ¿no? Con don Pedro II, el emperador de Brasil. Era 1879. Esta visita fue en 1880, el año siguiente, ¿no? Y por supuesto Pedro II le dijo: no podemos ayudarte porque ustedes se han portado muy mal con Chile. Sí, pues, ¿cómo no iba a ser antiperuano Pedro II después de todos los arreglos fronterizos que había tenido? ¿Y cómo no iba a tener simpatía con el prusiano Chile, con quien además no tenía frontera, ¿no? Pero en fin, las encuestas se equivocaron redondamente. Otra vez. Al final, Luis Ignacio Lula da Silva tiene 48% de los votos. Estoy prescindiendo de las décimas y de las centésimas. Eso significa 56 millones de votos. Jair Bolsonaro tiene 43% y eso significa 50 millones de votos. Es decir, hay una ventaja de 6 millones de votos para Lula. 56 contra 50. Y luego sigue Simón Tebet, del MDB, que es un partido básicamente ecologista, verde, que ha obtenido 4.800.000 votos. Aquí sí tengo que hablar de fracciones. Y Ciro Gómez, que fue un colaborador de Luis Ignacio Lula da Silva, fue uno de sus ministros del PDT, que ha obtenido 3.569.000 votos. Se supone que en la segunda vuelta los votos de Simón Tebet y de Ciro Gómez
podrían ir mayoritariamente a la esfera de Luis Ignacio Lula da Silva, pero no se sabe. Los analistas no se atreven a predecir un trasvase mecánico, automático de estos votos. Por lo tanto, la segunda vuelta es un enigma. Es un enigma. Ha sido clave para Bolsonaro, desde luego, el resultado de Sao Paulo, el estado más industrial, más poderoso, el estado líder, vamos a decirlo claramente, desde el punto de vista económico. En Sao Paulo viven 46 millones de habitantes, es decir, la población de Argentina. Y ahí Bolsonaro ha obtenido el 47,8% de los votos, 7 puntos más que Lula, o sea, 1.800.000 votos más que Lula. Inclusive el candidato a gobernador en Sao Paulo del señor Bolsonaro ha ganado, Tarcísio Gomes, que era un desconocido, un militar que además es carioca, nació en Río de Janeiro, fue su ministro de infraestructura y ha sacado el 42% de los votos y le ha ganado al candidato del partido de Lula, del Partido de los Trabajadores, del PT. A Lula le queda, pues, como he dicho, captar 5 millones de votos de Simón Tebet y 3,5 millones de Ciro Gómez, pero eso no está claro. Y aquí viene lo importante. Al margen de lo que suceda en la segunda vuelta, el Congreso, según las leyes electorales de Brasil, ya está conformado y es notoriamente conservador. Por este asunto de la distribución de curules de acuerdo a la densidad demográfica, un poco al estilo yanqui, ya el Congreso se ha formado y resulta que el grupo parlamentario del señor Bolsonaro tiene 96 asientos. Es el grupo mayoritario, está por encima de la bancada del Partido de los Trabajadores de Lula. Brasil entonces ha girado a la derecha desde el punto de vista parlamentario ya, al margen de lo que ocurra en la segunda vuelta. Desde luego que es importante si Lula gana, si Bolsonaro se confirma, desde luego que es importante, no es anecdótico, pero ya hay un peso grande en el Congreso en relación a la derecha. Sí, pues hay gente que no recuerda, o quizás, digamos, olímpicamente lo desdeña, lo ignora como dato, que Brasil fue imperio hasta el año 1889. 1889. Pedro II gobernó 58 años, desde 1831 a 1889, donde hubo un golpe de Estado de un mariscal llamado Deodoro da Fonseca. Pero resulta que ese golpe fue muy impopular, fue un golpe militar absolutamente impopular. La gente quería la monarquía, quería conservar la monarquía. Y el gobierno de Deodoro da Fonseca fue un desastre absoluto. Después, claro, digamos, los republicanos se reagruparon y pudieron conducir a Brasil a mejores sendas. Pero Brasil es una entidad muy distinta. Es un país absolutamente diferente, tiene mucho más que ver con los nobles de Braganza que con cualquier idea bolivariana, sudamericana, de la que nos imaginamos, ¿eh? Mucho cuidado con eso. El señor doctor muy respetable, Luis Lamas Pucho, ha escrito una nota, La conspiración contra la fiscal de la Nación. Y me permito decirle al muy respetable señor Luis Lamas Pucho que está en la calle, ¿eh? Aquí no hay ninguna conspiración contra la fiscal de la Nación. Aquí lo que ha habido es una conspiración de la fiscal de la Nación para favorecer a su hermanita Emma Benavides. La señora Liz Patricia Benavides, fiscal de la Nación,
ha echado a la fiscal que investigaba a la hermanita. Y la hermanita estaba investigada, hombre, por liberar a narcos por dinero. Una acusación tremenda. Y además tiene signos exteriores de riqueza que no tienen nada que ver con su sueldo, ni con ingresos que no se le conocen, ni con herencias que no existieron, ni con, en fin, ni con tincas que tampoco se dieron, o loterías. Y claro, es fácil hablar de conspiración contra la fiscal de la Nación, cuando no se recuerda que la señora fiscal de la Nación ha hecho todo lo posible por arruinar la investigación sobre su hermana, jueza, Emma Benavides. Y a propósito, Emma Benavides, al margen de tener signos exteriores de riqueza groseramente inexplicables, es la señora que estuvo en el tribunal, conformó parte del tribunal que un día del año 2018 o 2019, creo, 2018 más bien, ¿no? Se disponía a condenar a Fernando Ceballos y a su hermanita Lupe Ceballos, narcazos. Y resulta que Lupe Ceballos pidió permiso porque me siento mal. Y el tribunal le dio permiso para ir al baño, porque se sentía mal. Desapareció, para siempre. Hasta ahora está prófuga. El Ministerio del Interior dice 100.000 soles por su captura. ¿Dónde estará? ¿En qué París estará? ¿Con alguna amigota que la ayudó? Sí, pues. ¿Y esa es la conspiración? No, no me venga, doctor Luis Lamas Pucho, no me venga. Una de las mentiras mayores de estos últimos tiempos es atribuirle a Antauro Humala una influencia casi de Mariscal Benavides, ¿no?, sobre el ejército. Resulta ahora que hay toda una tendencia del ejército que está con Antauro Humala. Mentira. Yo me he permitido hoy hablar por teléfono muy discretamente con un amigo de las Fuerzas Armadas que tiene un alto cargo y me dice: qué escándalo, qué absurdo. Si algo no queremos es a gente como Antauro Humala, y si algo no vamos a permitir es que gente como Antauro Humala tenga una pizca de influencia en nombramientos, ascensos, asignaciones, membresías, etc. Y es lógico, ¿no? El ejército que combatió a Sendero, que perdió a mucha gente en la batalla, que se ensució en muchos sentidos en esta batalla horrenda, en la guerra sucia. Imagínense si va a querer reivindicar a Antauro Humala, un tipo que hizo lo que hizo, que además es un consumidor público de marihuana y que dice insensateces jacobinas y apocalípticas cuando le da la gana o cada vez que está con algún troncho o con algunos gramos de, en fin, de lo que fuma. Y claro, caer en este juego de Antauro Humala está detrás, Antauro Humala, y resulta que el ministerio, es simplemente hacerle el juego a Antauro Humala, que desde luego va y está en el sur, en los mítines, y aprovecha esa ola artificial creada por un sector de la prensa y se siente ya una especie de Velasco potencial, Velasco redivivo. No es así, no es así. Desalojan más de 200 familias por conflictos de terrenos en Lurín y claro, cierran la Panamericana Sur, los afectados. Y el comercio dice: vecinos de la asociación
agropecuaria Sumac Pacha bloquearon por segundo día la Panamericana Sur en ambos sentidos como medida de protesta ante la desocupación de los predios que poseen hace 25 años. Y uno lee la nota y hay una, digamos, no tan discreta ayuda a los posesionarios. Es decir, una comprensión grande a Sumac Pacha, que ha estado 25 años en terrenos que no eran suyos. La posesión, por más larga que sea, no da propiedad, por lo menos según la ley actual. Claro, la cambiarán, la pueden cambiar, pero no da posesión según la ley actual. Y nosotros hicimos en nuestro semanario una nota sobre esto y sí, comprobamos que efectivamente era una posesión ilegítima y precaria. Pero claro, me explico lo del comercio, porque al final Sumac Pacha se parece mucho a lo que hace Raxo Miró Quesada. Sí, claro, en otro nivel, por supuesto, elegantísimo, ¿no? Circo Beat, revista Cosas, trago, un yate, es lo mismo. Voy, me meto, tunca, pam, pum, me quedo, listo, posesionario. ¿Y cómo la ves? Sí, pues, ese es el problema. Ese es el problema de tener familia tan grande y tan plural. Por tercera vez, el juez Raúl Justiniano, qué nombrecito, ¿no? Perfecto para ser juez, ¿no? El doctor Justiniano, por tercera vez reprograma la audiencia para ver el impedimento de salida de Lilia Paredes. ¿Por qué? Porque Benji, el personaje este que es casi cómico, Benji Espinosa, le dice, estoy en Europa. Me fui a Europa, doctor, concedan. Y por tercera vez el juez Justiniano dice, está bien, pues ya. 10 de octubre, dice que el 10 de octubre va a haber el asunto del impedimento de salida de Lilia Paredes, que si es viva como alguno de sus parientes, seguramente se va a ir antes. Vamos a ver, pues, vamos a ver. Pero que la señora Lilia Paredes está metidaza en cosas impropias, no tengo ninguna duda. Y que el juez ya debería haber tomado una decisión, no sé cuál será, pero tomado una decisión, ninguna duda tampoco. Resulta que el Ministerio de Cultura ha mandado todo un proyecto para crear la reserva indígena Napo, Tigre y sus afluentes en Loreto, pero resulta que esta reserva indígena se superpone a los lotes petroleros 39 y 67 de Perú Petro. Y resulta que Perú Petro dice con todo derecho, oiga, perdóname, pero acá hay reservas, y además reservas importantes, hace años que las tenemos, y justamente cuando vamos a empezar ya, viene el asunto de, acá hay una reserva indígena. El asunto es compatibilizar ambas cosas, respetar la reserva y respetar también el asunto de la exploración y de la explotación de estos lotes. Importamos 20.000 millones de soles al año en crudo. 20.000 millones de soles al año en crudo. Y no tenemos mucho petróleo, tenemos poco petróleo frente a Venezuela, somos pues menos que pigmeos. Y claro, encima viene el Mincul, que me suena así raro, y dice, no, acá hay una reserva indígena. Y lo dice años después de que esos lotes ya están establecidos, ya se han explorado, ya se sabe que hay petróleo, etc. ¿Qué manera de fregar al Perú tienen algunos? ¿Qué manera de fregar al Perú tienen algunos, de verdad, desde el gobierno? Porque una cosa es fregarlo desde abajo, en fin,
con pocas posibilidades de éxito, y otra cosa es hacerlo desde los ministerios, ¿no? Desde los ministerios. The Economist, el gran semanario conservador británico, un gran semanario, digo, importante, ¿no? Más reaccionario que la reina Victoria, por si acaso, ¿no? Más conservador que Winston Churchill. Es decir, más a la derecha que cualquier Tory pelucón de película. Pero serio, bien hablado, bien escrito, de primera, bien informado. Bueno, The Economist dice que el presidente Castillo, le han dedicado un artículo a Perú, no tiene aptitudes para el cargo. Así, de frente. Inepto. The Economist. Bueno, cuando lo decimos nosotros aquí, los criollos peruanos, los pobres nativos, ¿no? Nadie nos hace caso. Pero cuando lo dice The Economist, ahí rebota en todas las prensas. The Economist ha dicho que el gobierno es incompetente y que Castillo es inepto. Sí, pues, vaya, como si no lo supiéramos. Claro que lo sabemos. Y añade una frase de Economist que es interesante, ¿eh? Dice: algunos conservadores se alegran de tener un gobierno débil que comparte su interés en desmantelar la regulación de las universidades privadas y las empresas de transporte informal o en oponerse al feminismo. Interesante, ¿no? O sea, The Economist también se ha dado cuenta que la derecha está feliz, en cierto sentido, ¿no? De tener a este señor ocupando la presidencia y no un tipo competente que pudiera crear una corriente de opinión adicta, digamos, en favor de los cambios, ¿no? No, claro, uno ve a Castillo y dice, Dios mío, yo quiero ser de derecha, sí, pues, pero da ganas, ¿no? A veces. Si esto es la izquierda, hombre, yo quiero ser el duque de Wellington. Y claro, ¿cómo no va a ser incompetente, según The Economist, el señor Castillo, cuando nos enteramos que el sector salud, el pliego salud, ha gastado hasta el mes pasado, y solamente faltan 2 mesecitos para que termine el año, en realidad 3, pero ha gastado el 56% de lo que podía gastar, el 56% de su presupuesto. Eso es lo que ha ejecutado el sector salud en un año en que están proliferando enfermedades que ya considerábamos proscritas, erradicadas. Tenemos malaria, no tenemos vacunas de polio. Madre mía. Y el sector salud se da el lujo de no ejecutar sino el 56% de su presupuesto. ¿Qué hacer con esta gente? ¿Qué hacer con esta gente? Sí, pues, echarlos. Bueno, vendrán otros igual que ellos. ¿Por qué? Porque no hay liderazgo, no hay capitán, no hay presidencia. ¿Ustedes creen que si tuviéramos un presidente atento frente a esto, el cambio de ministro es instantáneo? Pero claro, tenemos 74 ministros cambiados a lo largo de este año y medio espantoso, y las cosas no varían. Y claro, migraciones, ¿no? Ahora nos enteramos que no ha habido pasaportes, que no hay pasaportes, que hay crisis de pasaportes y que la gente tiene que hacer citas para dentro de 2 o 3 meses porque 4 bestias dijeron, no hay que comprar. En noviembre del 2021, 4 bestias de migraciones, funcionarios de migraciones, ya fueron detectados por Contraloría, dijeron, no hay que comprar. 700.000 pasaportes se dejaron de comprar. Y eso produjo la crisis. Claro. Y un gobierno que no puede comprar urea, que no puede dar pasaportes.
que no gasta en salud lo que debe. Un gobierno como este es el que tenemos que tolerar, porque tenemos un Congreso como el que tenemos. Claro que sí. Mientras tanto, la Organización Mundial del Comercio proyecta que puede perfectamente darse en los próximos meses y sobre todo el próximo año una recesión mundial. Lo ha dicho la directora general de la Organización Mundial de Comercio, una señora nigeriana que se llama Ngozi Okonjo-Iweala. La recesión está llegando, ha dicho. Los indicadores no son positivos en un momento en el que tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional han actualizado a la baja sus previsiones de crecimiento. Estamos al borde de una recesión global. Sí, pues todos los indicadores señalan lo mismo. Y nosotros aquí, aguantando la sobrevivencia, ¿no? Más o menos, el día a día, el mañana te veo, el cómo será. Andrés Oppenheimer. Yo fui amigo de Andrés Oppenheimer, una vez cenamos, me acuerdo, en el Hotel Biltmore en Miami, en una de mis visitas ahí. Él ya era un tipo importante en el Miami Herald. Y me acuerdo, un tipo bueno, un argentino culto, de calidad, ¿no? De centro. No sé si había sido peronista, pero en todo caso, más bien parecía de la Unión Cívica Radical, ¿no? Esos centristas ilustrados argentinos. Recuerdo esa cena. Y no sé por qué ahora está tan a la derecha. Creo que el Miami Herald machaca a la gente, como el Comercio hace con sus colaboradores, ¿no? Entonces se escribe un artículo que dice: la tibieza de América Latina ante Rusia. La tibieza. No sé qué quiere. Quiere que Latinoamérica vaya a combatir a Ucrania, que Latinoamérica sancione a Rusia. ¿Qué sanciones latinoamericanas pueden afectar a Rusia? En fin, y dice: si a Rusia, que es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, se le permite conquistar un país vecino soberano como Ucrania, sin consecuencias graves, podría convertirse en un precedente para que Estados Unidos o cualquier otro país invada una nación latinoamericana. Cita a alguien que es Ruslan Spinning, embajador especial de Ucrania para asuntos latinoamericanos. Y eso dice, y lo cita, ¿no? Me señaló. Hombre, sí, pues, para que Estados Unidos o cualquier otro país invada una nación latinoamericana, me señaló. Este pobre ucraniano citado por Oppenheimer no sabe nada, ¿no? No sabe nada de historia, no sabe que Estados Unidos conquistó un tercio de su territorio vía invasión. No sabe, el pobre ucraniano no sabe que California era mexicana y Texas era mexicana, ¿no? Don Samuel Houston se la llevó enterita, se la tragó. Y además después, tantos años después, no sabe lo de Nicaragua, no sabe lo de Cuba, no sabe lo de Guatemala, no sabe lo de Grenada, no sabe lo de Panamá. Ignora por completo lo que ha sido Estados Unidos en América Latina y cita la soga en la casa del ahorcado, pobre hombre, ¿no? Pero lo curioso es que Oppenheimer esté en esa línea, ¿no? de confrontación. Es cierto, Rusia ha invadido un país, pero la OTAN ha creado el escenario para que los rusos se sientan amenazados hasta la muerte con una Ucrania llena de furia rusófoba y llena de amenazas, inclusive nucleares, porque el primero que habló de armas nucleares fue el presidente de Ucrania, antes de la invasión rusa, cuando dijo que Ucrania podía acceder a ser una potencia nuclear. Y lo dijo antes de la invasión.
Y claro, Rusia ha sido provocada por la OTAN de un modo sistemático. Rusia ha asistido a la masacre de los rusófobos del Donbass desde el año 2014 y desde luego Rusia ahora está en una encrucijada espantosa porque está perdiendo la guerra. Rusia subestimó la reacción de Occidente y Ucrania tiene ahora armas de última generación y además tiene una cosa que es una ventaja y que los rusos conocen muy bien. Están defendiendo su tierra. Eso lo saben muy bien los rusos porque cuando los nazis invaden la Unión Soviética, lo hacen precisamente por Ucrania. Y la reacción de Stalin, la reacción de la Unión Soviética, primero, digamos, paralizada por la traición nazi después de haber firmado un pacto, es armarse y vencer con la fuerza y el sacrificio y el heroísmo con el que se defiende la tierra propia. Muy bien, el Instituto de Estudios Peruanos ha hecho una encuesta de lo más importante, creo que la más importante de los últimos tiempos, porque no tiene que ver con pasajes minúsculos de la política peruana, con cosas de segunda, sino con algo cabal. Le preguntaron a la gente, ¿usted se siente representado por algún político? Y esta encuesta que ha aparecido en la República y que pertenece desde el punto de vista de la propiedad intelectual al Instituto de Estudios Peruanos es clarísima. Le preguntaron a la gente, ¿usted se siente representada por algún político? Y entonces, claro, salió Pedro Castillo, 6%, Antauro Humala 4%, Keiko Fujimori 3%, Rafael López Alega 3%, Martín Vizcarra 3%, Aníbal Torres 1%, Urresti 1%, Hernando de Soto 1%, Sagasti 1%, George Forsyth 1%, y otro, que no está nombrado, 8%. 50% dijo ninguno. ¿Se siente usted representado por algún político? Por ninguno, 50%. Y no saben o no opinan, 18%. O sea, 68% o no saben, no opinan, o no se sienten representados por alguien. Y esa es la gran tragedia de la política peruana, claro. No hay líderes, y no hay líderes porque no hay partidos, y no hay partidos porque no hay debate, y no hay debate porque no hay ideas. Porque en este país se dejó de pensar, se dejó de producir ideas. ¿Cuáles son las ideas de Renovación Popular? No hay ideas. No hay. ¿Cuáles son las de Podemos? No, ninguna. Ninguna. Los dos grandes partidos triunfadores en Lima, ¿tienen ideas? No, nada. Nada. No hay, digamos, una disposición de crear una alternativa, de producir un diseño intelectual que pueda entusiasmar o que pueda ser analizado simplemente, críticamente, con incredulidad, con lo que usted quiera. Y es una tragedia, es una desgracia absoluta. Eso y la corrupción generalizada son los dos cánceres que como tenazas nos están matando como país. Y claro, uno dice la corrupción, ¿no? La corrupción que está arriba. No, está en todas partes. Está en mentira, está en todas partes. Está en el mercado donde te roban, está en la calle donde te asaltan, está en el juzgado donde puedes comprar un secretario, está en todas partes. Está arriba, abajo, izquierda, derecha, centro. Está en Junín con los Cerrón y está muy arriba. La clase empresarial acostumbrada a ser mercantilista y a finiquitar negocios en un bar del country club después de un sobre de Manila. Y claro, por ejemplo, la filial de
Andahuaylas, de la Universidad San Antonio de Abad del Cusco, ha tenido que suspender, anular los exámenes de obstetricia e ingeniería agropecuaria, exámenes de admisión, donde ya estaba todo hecho, ¿no? Ya entraron tales, porque descubrieron que 29 habían plagiado. ¿Cómo habían plagiado? Con aparatitos, celulares escondidos, relojitos de última generación que tenían los datos. 29 postulantes, tramposos. Bueno, pues tramposos como el presidente que hace su tesis plagiaria, como Acuña, que es un plagiario crónico, y lo han premiado pues con la gobernación de Trujillo. Claro que sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Por eso digo que el Perú está en la UCI, pero no se da cuenta. Los únicos que no se han dado cuenta que el Perú está en la UCI son los patriotas peruanos. En fin, vamos a ver si tenemos tiempo de hacer algunos comentarios. Creo que alguna vez lo dije o lo insinué, y si no lo insinué o lo dije, lo digo ahora, ¿no? Yo no necesito ser feminista, yo siempre he creído en la igualdad. Yo siempre he creído en las mujeres y siempre las he visto como es decir, no concibo la idea de un segundo sexo, de una... en fin, de una especie diferente. No se me ocurre siquiera. No se me ocurre. Y claro, hay versiones inteligentes del feminismo, hay versiones persuasivas del feminismo, y hay versiones un poco groseras y fanáticas del feminismo, ¿no? Como aquella que, por ejemplo, pretende que, digamos, que Ave sin nido, la novela de Clorinda Matto Turner, es una gran novela, ¿no? Y no es una gran novela, es una mala novela, francamente. Una novela que empieza con esta frase: era una mañana sin nubes en que la naturaleza, sonriendo de felicidad, alzaba el himno de adoración al autor de su belleza. ¿Cómo va a ser una novela inolvidable, maravillosa? No me fastidie, no me fastidie. Bien, Alberto Guillén, el poeta, escribió, el poeta peruano, por si acaso, La linterna de Diógenes, que es un libro lleno de maldad, sobre una serie de personajes, ¿no?, que él conoce en España, en los años 20, 25. Se va a España, conoce un montón de gente y hace crónicas terribles, ¿no? Gómez de la Serna, en fin. Pero no voy a hablar de lo que él habla, no voy a hablar de las diatribas que él produce, sino me encontré con este pasaje, porque al final él pone una serie de opiniones en relación a este libro, La linterna de Diógenes, Alberto Guillén, y pone una carta de Gabriela Mistral, la poeta de Chile, la gran poeta de Chile. Es una carta del año 1920, donde le dice justamente que su libro es muy bueno, que le encantó, malicioso y todo, pero le encantó. Y le dice esto: acaban de pasar los obreros de mi pueblo en desfile patriótico. Que no nos separe una guerra, Guillén. Yo amo al Perú, sincera, profundamente, por González Prada, por Chocano, por Hidalgo y por usted. Gabriela Mistral, qué gran tipa, ¿eh? Qué gran tipa, Gabriela Mistral. Esta frase me dejó, de verdad, estupefacto. Y era 1920, ¿eh? Todavía no estaba resuelto el asunto de Tacna y Arica. Se resolvió 9 años después, en 1929. Ahí estaban las marchas patrióticas, precisamente, que ella censura, ¿no? Que no nos separe una guerra, le dice. Bolívar era racista, a pesar de ser
según sus biógrafos, menos apologéticos, menos cariñosos y más canallas, a pesar de ser un poco sambo. ¿Bolívar era racista? Sí lo era, y grave, ¿eh? Y grave. Ante un golpe de Estado ocurrido en México en 1827, un golpe de Estado producido por un personaje muy, muy mestizo, que desconoce unas elecciones legítimas y a lo bestia se hace con el poder. Bolívar escribe: la opulenta México es hoy ciudad leperada. Leperada, un adjetivo antiguo, ¿no? Que viene de lépero, que es atroz, maleducado, grosero. Es una ciudad leperada. Los horrores más criminales inundan aquel hermoso país. Nuevos sanculotes, sanculot sin calzón, o más bien descamisados, ocupan el puesto de la magistratura y poseen todo lo que existe. El derecho casual de la usurpación y del pillaje se ha entronizado en la capital como rey y en las provincias de la Federación. Y aquí viene el racismo de Bolívar. Un bárbaro de las costas del sur, vil aborto de una India salvaje con un feroz africano, sube al puesto supremo por sobre 2.000 cadáveres y a costa de 20 millones arrancados a la propiedad. No exceptúa nada este nuevo Dessalines. Lo viola todo. Qué bárbaro, ¿no? Y además, este nuevo Dessalines alude a Jean-Jacques Dessalines, el primer presidente haitiano, que se proclamó emperador en 1804, que era negro también. Bolívar tenía su complejidad, Bolívar tenía sus texturas. El otro día intentamos ver una película que parece estar de moda sobre Marilyn Monroe, y era tan sórdida, tan repulsiva, tan difamatoria, en fin, que la tuvimos que dejar de ver. Y claro, yo volví a leer cosas sobre Marilyn Monroe y leí, entre otras cosas, esto, ¿no? A raíz de una película que se llamó Los Desadaptados, que hace con Clark Gable, la crítica se ensaña con ella, se ensaña con la película en realidad, y eso la deja muy deprimida. Estamos hablando de 1960, 1961. En el apartamento de la calle 57 se pasa los días a oscuras en el dormitorio, escuchando canciones sentimentales, quedándose en los huesos y atiborrándose calmantes, sin comer y sin hablar. Esto lo escribe Michael Schneider, Últimas sesiones con Marilyn, que es un tipo que sigue la trayectoria psiquiátrica de Marilyn Monroe, que era una persona muy deprimida, había tenido una infancia horrenda, una juventud muchas veces promiscua y dolorosa. Tenía el arrepentimiento a flor de piel y la angustia en la punta de la lengua. Tras 47 sesiones en 2 meses, superada y asustada por su decadencia, Marianne Chris, que era su psicoanalista, decide internarla. La interna bajo el nombre de Faye Miller. Es ingresada a la clínica psiquiátrica Payne Whitney. Entonces, estando en esa clínica psiquiátrica, sometida a una serie de rigores y de pastillas y demás, Marilyn le escribe una carta. ¿A quién? A dos de sus mejores amigos, que son Lee Strasberg, el famoso director del Actors Studio, el creador del método, y a su esposa Paula. Queridos Lee y Paula, la doctora Chris me ha ingresado en un hospital de Nueva York en una unidad psiquiátrica y me ha dejado al cuidado de 2 médicos de lo más idiotas. Ni el uno ni el otro deberían ser mis médicos. No han tenido noticias mías porque me han encerrado con todos esos pobres chiflados. Estoy segura de que acabaré como ellos si no salgo de esta pesadilla.
Te lo ruego, Lee, ayúdame. Este es el último sitio del mundo en el que debería estar. Y hace que, efectivamente, Lee Strasberg se mueva y entonces llama al ex esposo de Marilyn, Joe DiMaggio, el beisbolista, que va a la clínica y la saca de ahí. Pero esa es la vida de Marilyn Monroe. Y a esta persona atormentada, a esta persona rota, a esta muñeca rota, que va de psiquiatra en psiquiatra, de psicoanalista en psicoanalista, de nembutal en nembutal, de sedante en sedante, odiándose a sí misma, odiando a Hollywood, odiando lo que le hizo Hollywood, odiando lo que no pudo ser. Esta película la maltrata como jamás debió ser, ¿no? La palabra que suscita Marilyn Monroe es compasión. Y para ejercer la compasión se requiere grandeza, que es lo que no tiene la película que acabamos de intentar ver y que fatalmente tiene a Ana de Armas, que es una gran actriz, como protagonista. Bueno, ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Hasta el lunes.